Regresaron a clases como si nada hubiera pasado. El recreo naturalmente tenía menos tiempo ahora, pero por lo demás era como si no cambiara nada. Ruby también actuó así, pero ya no podía concentrarse en las clases. O cualquier cosa, de verdad. No dejaba de pensar qué hacer ahora, qué podían hacer ellos. Mantenerse en contacto con el director fue fácil. Había perdido su pergamino en todo ese lío, y el reemplazo no tenía el número del director, pero en realidad no importaba. Obtener su número fue tan fácil como decirle a Weiss que lo consiguiera y, además, estaba bastante segura de recordar su información de contacto cuando le devolvió la llamada a Cinder. No estoy completamente seguro, pero tal vez. El problema fue lo que vino después. Ella no era tonta. Ella entendió que los contactos del director no eran del todo saludables, lejos de eso, y sacarlo de su posición no hizo mucho daño a su estructura de apoyo. Pero todavía no tenían pistas, nada sustancial para continuar. Y poner a una persona despistada como reemplazo, sin importar cuán bueno sea, podría ejecutar esto. Además, si necesitaban alguna excusa, el nuevo director no los respaldaría. Eran simplemente pequeñas molestias, pero mientras luchaban no solo por Vale sino también por Remnant, sería el factor decisivo que haría que sus planes se derrumbaran. Tomaría algún tiempo reemplazarlo, aunque el consejo seguramente aceleraría su expulsión. Al menos este día sería seguro. Pero después de eso, ¿qué? Se habían salido con la suya con todas sus escapadas, hasta ahora. Pero en los últimos, Ozpin pudo y seguramente usó su influencia para ayudarlos, y un día su suerte se acabaría. Si los atrapaban una vez, la seguridad aumentaría aún más y entonces les sería prácticamente imposible escapar durante la noche. Todavía podían ayudar durante el día, por supuesto, pero eso limitaba su rango de acción. Ella se mordió el labio. Bueno, podrían preocuparse por eso si las cosas llegaban a eso. No tenía sentido preocuparse por cosas que no podía cambiar. Los registros más recientes de Stschneedust Company fueron bastante informativos. Realmente no los habían analizado antes, pero ahora podían ver claramente que las acciones de DeWitt Fan seguían un patrón claro. Ese curso se detuvo 5 días antes del ataque en el baile. Después de eso, no hubo nada. Puede ser, por supuesto, que después de eso se hayan vuelto más sutiles y no haya pruebas para atribuirles crímenes. Pero ella estaba pensando que era algo completamente diferente. Esa vaina estaban haciendo lo que querían hacer con él, y necesitaban tiempo para ello. Ni siquiera podía comenzar a adivinar para qué podría usarse, a pesar de que estaba expandiendo su marco en lo que respecta a la hechicería, pero estaba claro que no sería nada bueno para ellos. Tuvieron que detenerlos. Desafortunadamente, las buenas intenciones no importaron. Todavía no había nada sustancial para continuar, sin importar cuánto intentaran analizar los registros. Así que planearon varias rutas a través de Vale, teniendo en cuenta el patrón que había mostrado el colmillo blanco. Salieron después de terminar la pequeña tarea que les habían dado los profesores, y se fueron por caminos separados. Era poco probable que decidieran cometer un crimen a plena luz del día, pero no estaban patrullando para eso. Los Uitefan no eran los únicos criminales, y era lógico que ocasionalmente tuvieran alianzas con otros grupos criminales. Podría haber algo. Probablemente no les daría ningún resultado, pero aún existía la posibilidad de que un criminal asociado con Uitefan revelara algo bajo presión. Además, siempre existía la posibilidad de tropezar con uno de sus escondites. Que tenía una posibilidad aún menor, pero aún así. Era muy frustrante pensar en ello, pero era lo que era. Aún así, no podían simplemente sentarse y esperar a que el director los contactara y les diera algunas coordenadas, un salto o algo así. Tenían que intentarlo, y como esto era todo lo que podían hacer sin pistas, tenían que apostar en esas pequeñas posibilidades, tantas veces como fuera necesario hasta que se presentara una oportunidad o surgiera algo mejor. Eran solo 4 estudiantes de primer año. Al final del día, no eran nada importante. No habían tenido influencia. Así que era natural que tuvieran que recurrir a volar a ciegas y esperar poder agarrar algo. Ruby tropezó con varios delitos menores en su camino. Dudó un instante por primera vez, preguntándose si realmente podría darse el lujo de perder tiempo. Pero fue solo un instante, y no se repitió. No podía permitir que la venganza la envolviera. Tal vez realmente hizo una diferencia. Ella nunca podría saberlo. Aún así, no podía estar orgullosa de sí misma si ignoraba a las personas que necesitaban ayuda. No cuando ella tenía el poder de ayudar.
Dio 4 vueltas, usando las 4 rutas diferentes que estaban destinadas para ella, siendo tan completa como pudo. Cayó la noche y no pasó nada importante. Ella no se acercó ni un paso más a su objetivo. Sin embargo, lo había estado esperando bastante, así que no se sintió frustrada. Solo esperaba que los demás tuvieran mejor suerte que ella. Regresó a Beacon. Blake ya estaba en la habitación cuando ella llegó, y Weiss y Jan no estaban muy lejos. Cuando estuvieron todos dentro, dieron cuenta de lo que habían hecho y visto. Resultó que los demás tenían más o menos la misma experiencia. No se podía decir que la patrulla había sido en vano, ya que todos habían ayudado a la gente, pero eso no quitaba que el objetivo no se hubiera cumplido. Había algo más en el horizonte. El Colmillo Blanco organizaba reuniones de reclutamiento mensualmente, así que existía esa posibilidad. Podrían tener un gran impacto, si jugaran bien sus cartas. Pero eso aún estaba lejos, y sería difícil para Blake llegar al lugar de reunión, ya que ella era claramente su enemiga. Ya no podía dejar de entrar en su territorio y salirse con la suya porque era una fauno. Cuando terminaron de informar los resultados, o la falta de ellos, inmediatamente se acostaron. Ruby estaba exhausta, tanto mental como físicamente, por lo que se durmió en cuestión de minutos. Soñó, pero no fue una pesadilla. Shirou y ella se sentaron en un prado, con la espalda contra un árbol. Todo era tan hermoso que parecía fuera de este mundo, pero Shirou era más hermoso que cualquiera de los paisajes. Su sonrisa era amplia, brillante. Fue genial verlo descansar y relajarse, por un tiempo. Antes sonreía y se reía, pero nunca parecía realmente relajado. Como si pensara que no se lo merecía. Como si pensara que no era digno de todo eso. Pero ahora mismo, estaba en paz. Fue un pequeño sueño, nada más. Pero calentó su corazón. Al menos, por esas horas fugaces en las que duerme. Cuando se despertó, no había nada más que un sabor amargo en su garganta y el deseo de haber tenido ese momento, de haber tenido la oportunidad de ver esas expresiones de verdad. Como de costumbre, almorzaron con el equipo Juniper. Todos eran buenos amigos, pero había una sensación de distancia entre ellos. ¿Y cómo podría no haberlo? Apenas conocían a Shirou. Ver a un compañero de clase muriendo miserablemente frente a ellos mientras no podían hacer nada probablemente los afectó, de alguna manera, pero simplemente no era lo mismo. Esta mañana, se encontraron 10 cadáveres en un almacén abandonado en las afueras de Vale. Ruby se congeló. Las palabras casi la inundaron, pero el significado era claro. 10 personas, se fueron. Así. La policía aún está en proceso de identificarlos. Estaban tan podridos que era imposible reconocerlos. Se desconoce el motivo de esta atrocidad. No hay sospechosos. La policía aún no ha dado su palabra sobre este asunto. Su cerebro se puso a toda marcha. 10 personas. Siempre existía la posibilidad de que esto fuera algo completamente ajeno a su situación, que hubiera sido obra de algún psicópata al azar, pero si estaba relacionado, explicaba varias cosas, ahora que lo pensaba. Shirou no parecía un cadáver en absoluto, cuando se enfrentaron en el almacén hace 2 días. Era obvio que su cadáver no había comenzado a enraizarse ya que no había pasado una semana desde que lo mataron y, en cualquier caso, su cuerpo se había convertido en espadas. Eso no rotearía. Pero tampoco olía a cadáver, y eso era más difícil de explicar. Además, debería haber sufrido algún tipo de degradación interna. Del cuello para arriba, de todos modos. O eso pensó ella. Ella no era exactamente una experta en ese campo, ni mucho menos. En cualquier caso, ni siquiera lo había notado antes, pero la noticia le hizo pensar que podría ser algo importante. Que la energía vital de esas 10 personas había sido sacrificada para enderezar su cadáver en todo tipo de formas. A pesar de que Dedead retuvo las propiedades básicas de los Dead Apostles, que sus extremidades no estaban conectadas por nervios sino por su sangre negra, pero el familiar simplemente había sido demasiado fuerte. Si hubiera dado un solo paso en falso, le habría volado la cabeza. Así que tenía sentido que se usara algo así para fortalecerlo. Aunque, si ese fuera el caso, pintaba esos eventos bajo una nueva luz. O se habían esforzado tanto porque tenían un uso para él, o habían matado a 10 personas por el bien de una distracción o los caprichos de un apóstol muerto. Cerró los ojos, sintiendo que la bilis brotaba de su garganta. Maldición. No era suficiente que lo hubieran alejado de ella, lejos de todos. No era suficiente que le hubieran retorcido el cuerpo y la hubieran obligado a lastimarlo. No fue suficiente para ellos.
No, en absoluto. Ahora tenía razones más que suficientes para pensar que habían sacrificado a esas personas. Se podría decir que fue la gota que colmó el vaso, pero eso había sucedido hace mucho tiempo. Sintió que estaba empezando a volverse loca. No, tal vez ya se había vuelto loca. Habían usado su cadáver para matar a tanta gente, ¿y para qué? ¿Para qué? Hubo un fuerte y repentino sonido de algo rompiéndose. Ruby. Gritaron su nombre, sobresaltados, cuando ella abrió mucho los ojos. Miró hacia abajo a su mano derecha apretada. El plato en el que había estado comiendo estaba roto en muchos pedazos. Las patatas fritas estaban desparramadas sobre el gran escritorio. Algunos habían caído al suelo. Aparentemente, inconscientemente había apretado con más fuerza su agarre en el plato. Se sentía extrañamente separada de todo. Abrió la mano derecha y la miró distraída. En las líneas. Estoy bien. Dijo con una voz fría y sin vida. Tú no eres. Yang gritó, luego un portazo. La silla se movió. Seguramente se había puesto de pie. Solo mírate. Bueno, soltó una pequeña risita. No tengo muchas razones para estarlo, en cualquier caso. Así que lo que sea. Se puso de pie y comenzó a alejarse. Ruby, tú, puedes irte así. Dijo Yang. Por favor, lo sé que dije eso antes, pero solo vuelve. Ella no lo hizo. Ruby entró en la habitación, fue directamente al baño, se inclinó frente al inodoro, que aún estaba abierto, con las manos en el estómago y vomitó. Quemó, y el regusto que dejó no fue mejor. Duró unos segundos. Luego, cuando trató de enderezarse, su visión se tambaleó. Tuvo que agarrarse al lavabo para no caerse y volvió a vomitar. Las lágrimas picaron en la esquina de sus ojos y, después de unos segundos, comenzaron a caer. Esta vez duró más, tal vez, pero no podía decir cuánto. Ella se enderezó. Allí, en el retrete, la bilis se mezcló con un poco de sangre. Las papas sin digerir flotaban allí, como si fuera una sopa retorcida. Ella miró hacia otro lado. La vista solo hizo que su estómago se contrajera aún más. Sintió que el mareo la invadía, pero terminó en un instante. Se sentía mal del estómago, pero eso también pasaría. A tiempo. Se quedó así unos minutos, sintiéndose absolutamente miserable, pero no volvió a vomitar. Eso estuvo bien. Quizás. No podía pensar con claridad. Salió del baño, se metió en la cama, se tapó y se quedó mirando la pared de la derecha. Sabía que no podía conciliar el sueño, no en esta situación. Fue irritante. Shirou fue asesinado. Tuvo que sufrir esa pérdida, el dolor de verlo frente a sus propios ojos. Luego se vio obligada a matarlo ella misma, aunque no fuera él. Y ahora esto. Todo parecía una broma de mal gusto. Deseaba que fuera una broma de mal gusto, que el asesinato de esas personas no tuviera ninguna relación con todo este lío, pero incluso la posibilidad de que fuera real la dolía mucho. Sintió que las lágrimas le picaban en el rabillo del ojo, pero no las dejó caer. Sabía que encerrar con cuidado las cosas que eran dolorosas era un camino autodestructivo, pero no iba a hacer eso. Era solo que estaba cansada de llorar. Las lágrimas no cayeron. Se golpeó los ojos con el dorso de las manos y respiró hondo. Algo era algo. Pasos pequeños. Compartimentar los problemas y avanzar. Se encontró recordando las palabras de su fisiológico. Él nunca la había ayudado. Verlo era simplemente un amargo recordatorio de lo que había perdido, cómo la miraba la gente ahora, pero esas palabras sonaban verdaderas. Si no compartimentaba sus problemas, sería aplastada y desaparecería para siempre. De alguna manera, finalmente se quedó dormida. Su cuerpo estaba temblando. No, ser sacudido. Podía sentir una mano delgada sobre su hombro, incluso a través de la bruma en la que estaba envuelta su mente. Pero no quería abrir los ojos. Esto también estuvo bien. A la deriva, así como así. Ni soñando ni despierto. Se podría decir que fue la liberación. Encontrar la paz fue más fácil de lo esperado. No sería tan malo, simplemente pasar toda su vida en este estado. Ruby. La voz de Yang la catapultó a la conciencia. Parpadeó para abrir los ojos, sintiéndolos pesados como el plomo. O algo así. Abrió la boca para decir buenos días, pero todo lo que salió de su boca fue un sonoro bostezo. ¿Qué es? Dijo después, luego hizo una mueca. Después de marcharme a toda prisa hace unas horas, eso sonaba intenso. Demonios, fue intensivo. Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo hace que había sido eso?
Miró a su alrededor. Blake y Weiss estaban sentados en sus camas, mirándola directamente. Y la ventana le decía claramente que ya era de noche. Vaya. Realmente no podía reunir suficiente energía para otra respuesta. Necesitamos hablar. Yang dijo, como si no fuera nada. Ruby sintió que todo su cuerpo se tensaba. He estado tratando de aceptar tu elección, pero esto, ya no puede durar más. No puedes seguir haciéndote esto a ti mismo. Este es un camino autodestructivo que no te dará nada. ¿Y qué quieres que haga? Ruby replicó, su voz cansada y cansada. ¿Olvidar? No puedo olvidar. Y tampoco puedo fingir que todo está bien. Créeme, lo intenté. Pero simplemente no puedo. No estoy diciendo, ¿de acuerdo? Escucha, Ruby. Nunca olvidé a mi madre, nunca. Todavía la estoy buscando. Pero nunca me esforzaría hasta que me rompiera. Hay cosas más importantes para mí que eso. ¿Sí? Ruby se hizo un ovillo. ¿Crees que necesito escuchar eso? Lo entiendo. Pero Jan, solo han pasado unos días. Solo déjame lidiar con eso. No estoy hecho de acero, pero no me voy a suicidar. Ya no. Lo sé. Lo sé, pero, ella suspiró. Mira, solo escucha. Unos minutos. Eso es todo lo que pedimos, ¿de acuerdo? Bueno. Ruby repitió. Bueno. Jan echó la cabeza hacia atrás. Entonces, ¿quién irá primero? Weiss y Blake compartieron una breve mirada entre ellos. Luego, con una expresión plácida, Blake levantó una mano. Supongo que voy primero. Dijo ella, su tono incluso. Nací después de la guerra entre nuestras especies. Mis padres eran miembros de Uitefang. En ese entonces, era una organización pacífica, destinada a hacer oír nuestra voz. No creíamos en el exterminio, ni en tomar el control del gobierno o algo así. Honestamente pensamos que la coexistencia podría ser posible. Pero, ¿alguna vez te han mirado como si tu vida no valiera nada? Luego, sin esperar respuesta. Eso nunca me gustó, claro, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que la gente nos miraba como si ni siquiera existiéramos, para empezar, como si somos como una lámpara o un cuadro, la gente que no nos reconoció, había mucha gente así, y mucha gente que nos odiaba por eso y porque perdió a alguien en la lucha. Ruby enterró la cabeza entre las piernas. Ella entendía de lo que estaba hablando, por supuesto. Las personas encontraron razones para odiarse entre sí en función del género, la raza y las creencias, por lo que no fue una sorpresa que los faunos fueran tratados así, ya que no eran existencias separadas de los seres humanos. La dejó con un sabor amargo en la garganta, pero era la verdad. Pero, ¿qué podría ganar ella al escuchar esto? Ella entendió lo que estaban tratando de decir. Esa tragedia sucedió, que no tenía que marcar el final de tu vida. Que uno debe levantarse y enfrentar el futuro. Ya lo había hecho antes, y lo volvería a hacer. No había ningún significado o razón para todo esto. El hecho de que estuvieran haciendo todo lo posible para ayudarla reconfortaba su corazón, pero eso no cambiaba lo que era. Aún así, no odiaba a la humanidad. Pensé que sería solo cuestión de tiempo antes de que nos aceptaran. Pensé que aquellos que nos odian, aquellos que ni siquiera nos reconocían, eran solo una parte de la humanidad. Que seguramente habría gente a la que no le importaría cómo nos vemos, ni que no seamos como entonces. Blake continuó. Fui con mis padres a protestar, y el resto de nuestros miembros, convencidos de que podíamos hacer algo diferente. Soltó una pequeña risa amarga. Todavía recuerdo cuando mi fe en la humanidad se hizo añicos por completo. Empezó a inquietarse, a pesar de sí misma. Escuchar la historia de Shiroro había sido horrible. Fue tan horrible. Toda esa gente que murió de dolor. Que las personas que intentaron salvar a otros solo murieron en vano. Además, sentía que se habían acercado más. Sin embargo, el simple hecho de escucharlo había creado distancia entre ellos, en ciertas ocasiones. No quería volver a escuchar una historia como esa. Ella abrió la boca. Después de un instante de sopesar sus palabras, volvió a cerrarla. Ella sabía que iba a doler. Pero también entendió que tenía que saber. Un día, me desperté escuchando a mi padre gritar. No de dolor, sino de rabia. Todavía medio dormida, deambulé afuera, descalza y en pijama. Salí de la casa. Lo primero que vi fue nuestro auto. Lo que quedaba de él. Había sido destrozado por completo. El capote estaba abierto, y los cables habían sido cortados y la maquinaria había sido cortada. La parte superior del auto se había derrumbado.
Todos los vidrios estaban rotos. Adentro, ellos, bueno, tal vez solo había sido una persona, pero de todos modos, dentro había un solo papel. Estaba completamente hipnotizado y aterrorizado. Yo no lo entendía, en ese entonces. Solo entendí que mi corazón latía tan fuerte que dolía. Pero llegué a entenderlo, con el tiempo. ¿Y si ese coche hubiera sido mi madre, mi padre, mis amigos o yo? El horror de que todo lo que he conocido pudiera ser arrebatado por un capricho y a ninguno de ellos le importara estaba grabado a fuego en mi cerebro. Pensé que podría romperme, en ese entonces. Tal vez me rompí. No sé. No me importa. Eso, cuando Ruby miró fijamente a los ojos de su madre mientras se ahogaba con su propia sangre, entendió que el mundo funcionaba según las reglas de la naturaleza. Entendió que su vida no tenía peso, y que para sobrevivir tenía que labrarse su lugar en el mundo. Entonces ella entrenó. Entrenaba tan duro que a veces sentía que podía morir, y en algunos puntos casi podía morir. Ella se hizo fuerte. Se convirtió en una cazadora. Para que no volviera a sentir eso. Pronto quedó claro para todos que la humanidad nunca nos aceptaría. Blake continuó. Eso era algo diferente de entonces, y que la amargura de la lucha aún persistía. Ellos la habían comenzado. Y también habíamos perdido a muchas personas. Pero estábamos dispuestos a dejar el hacha primero. Pensamos que tenía que ha habido algo más allá de todo el odio, la ira y el arrepentimiento. Y tal vez lo hubo. Pero se enconó, por lo que nunca terminó. Nuestra gente nunca tendría un lugar en Remnant, esa era la amarga verdad que todos entendían, pero se negaban a entender. Aún así, seguimos yendo hacia él. Porque no queríamos que el odio creciera aún más, para realmente ir más allá del punto de no retorno. Era natural. La humanidad tiene una historia con ese tipo de cosas. Mujer, homosexuales, negros, todos fueron maltratados durante mucho, mucho tiempo, pero ahora a nadie le importa la orientación sexual, el género o el color de tu piel. Pensamos que si continuábamos, si apretábamos los dientes y seguíamos viviendo como lo hacíamos, algún día podríamos tener un lugar en el mundo también. Entonces nuestro antiguo líder se retiró y uno nuevo fue puesto en su lugar. Y con él llegó una nueva orden para el colmillo blanco, fuimos verdaderamente pacíficos desde el principio. Cuando se formó el grupo, nadie tenía la intención de actuar como lo están haciendo ahora. Pero la realidad lo cambió todo. El ideal noble se convirtió en un deber agotador, y hasta la dedicación se rompió. No tendrían ningún lugar en el mundo, por lo que la única opción que tenían era hacerse un lugar para ellos. Tenían que crear un mundo en el que pudieran simplemente, poder vivir solos. Fue solo un pequeño deseo, pero muchos futuros han sido aplastados por eso. Blake, comenzó a decir Ruby, luego se detuvo. ¿Qué podría decir ella? No es tu culpa. Pero ella ya lo sabía. Sus palabras fueron inútiles, ya que no podía entender su situación. Estaba solo para entonces. Mi padre se había consumido debido a una enfermedad y mi madre se suicidó poco después. Ruby se congeló. Esas palabras. No podía creer lo fácil que habían salido esas palabras de su lengua, como si nada. Entendió que no era lo que parecía, que aunque su lenguaje corporal no traicionaba sus sentimientos, el dolor interior no era algo que pudiera detenerse. Pero aún así la sorprendió. Entonces pensé que estaba bien, que tenían razón. Que si las protestas pacíficas no habían hecho nada por nosotros, teníamos que hacer algo más. Algo que hiciera que la humanidad nos escuchara, que la obligara a reconocer que existimos. Era mi última esperanza. Yo y Adam, mi compañero. Nos enviaron a un vagón de tren para robarlo, pero a él no le importaban en absoluto los miembros de la tripulación. Simplemente colocó los cargos y continuó como si nada. Así que corté mis lazos con él. Corté mis lazos con todos. Y corrí. Sin nadie ni nada, todas mis esperanzas de futuro tan lejanas que las eran inalcanzables. O tal vez simplemente se dio cuenta de que era inalcanzable al principio. No sé. Pero ustedes me demostraron que estaba equivocado. Es posible que nuestro viaje no tenga una línea de meta, pero pude ser yo mismo. Pude ser feliz. Así que gracias. Es natural estar lleno de cicatrices. No existe tal cosa como un ser humano sin cicatrices. Todo se desvanece, tarde o temprano. Y las cosas perdidas nunca volverían. Vivir es dejar cosas por el camino y perder aún más. Pero realmente, qué desastre eran. Parecía que el mundo estaba en su contra. Ya eran un mosaico de cicatrices, y no habían vivido durante medio siglo. Sigo adelante, entonces.
Weiss dijo, como para mentalizarse. Ella respiró hondo. Para ser honesto, le dije esto a Shiro antes del baile. Me preguntó sobre la cicatriz desvanecida en mi ojo, así que lo hice. Le dije que no te lo dijera, Ruby, porque estabas tan preocupada por Black en ese entonces y yo no quería preocuparlos aún más. Pero creo que ya es hora de que tenga las agallas para decirlo. Para ser honesto, estoy celoso de todos ustedes. ¿Qué? Ruby soltó sin pensar. Es verdad. No me malinterpretes. Perdiste mucho, pero tenías gente que te amaba, que te apreciaba. Tus padres eran grandes personas. Pero los míos, odio a mi padre. Ojalá pudiera seguir adelante y morir. Es una mancha en el nombre de nuestra familia. Lo que está haciendo con la corporación Schne, bueno, seguro que escuchas los rumores. Todos asintieron, excepto Ruby. No podía prestar suficiente atención a eso. Se limitó a mirar a Weiss, sorprendida y avergonzada de sí misma. Debería haber notado su dolor. Y todas las veces que la llamó princesa o algo así, como si fuera una niña mimada, todo era muy divertido, pero a la luz de eso parecía más serio que antes. Mucho más. Bueno, no dudo que la mayoría de ellos sean ciertos. Weiss dijo, odio e ira claros en su tono. Su cuerpo temblaba un poco. Él es como el hielo. No le importa a nadie ni nada más que él mismo. Mi madre pasó tanto tiempo con esta familia que estoy seguro de que incluso olvidó lo que era la guerra. Eso es todo lo que quería, de verdad. Tener algunos recuerdos cálidos. Con gente que se preocupaba por mí. Perder a esa gente, dolería, pero al menos tendría algo. Con ellos, sin embargo, no tenía nada. Solo amaban a la persona que pensaban que era y a la persona que me querían ser. Nadie me amaba por ser yo. Querían que fuera bonita, elegante, una figura que representara todo lo que la corporación Schne representa en el exterior, y el tipo de persona que mostraría la fealdad necesaria cuando el tiempo lo requiriera. Un símbolo, un guerrero. Fui entrenado y entrenado y entrenado. Nunca podría ser yo mismo. Pero para ser honesto, para empezar, no se me permitió crecer más allá de sus límites. Así que ni siquiera sabía cómo ser yo mismo. Supongo que mi vida estuvo en suspenso durante todos esos años. Ruby realmente no podía pensar con claridad. Había esperado que ella dijera algo malo, pero no esperaba algo como esto. Siempre se había visto tan orgullosa de sí misma que ni siquiera se le había pasado por la cabeza que Weiss odiaría eso. Y su situación familiar, no se lo había preguntado, pero tampoco podía esperarlo. Superé a mis instructores. Un día, cuando tenía 12 años, hizo que uno de ellos me llevara fuera para entrenar contra Grimm. Y perdí, a lo grande. No importaba lo hábil que fuera, no tenía ninguna experiencia. Cerró su ojo izquierdo, puso un dedo sobre él y lentamente lo movió hacia abajo. Una ursa me hizo esa cicatriz. Pensé que moriría, pero el instructor intervino para salvarme. Me desperté en la enfermería de mi hogar. El instructor estaba discutiendo con mi padre. Nunca lo volví a ver. Nadie lo hizo, y por eso decidí convertirme en cazadora por mi propio bien. No podía soportar más vivir allí, y esperaba que, tal vez, de esta manera recuperaría lo que era mío. Mi vida. Que no tendría que estar atado por lo que la gente quiere que yo sea. El silencio se apoderó de la habitación. Nadie realmente qué decir, qué deberían decirlo, incluso si deberían decir algo para empezar. Ruby abrió la boca para decir algo, y se rió. Ella no pudo evitarlo. Todos sus ojos se volvieron hacia ella, pero no dijeron nada. Ellos tampoco se movieron. Ruby se rió hasta que casi le dolió, y las lágrimas comenzaron a correr por su hombro. Hombre. Dijo, con cierta calidez. Realmente somos un montón de tornillos, ¿verdad? Miser llama la compañía, de hecho. Ruby se desenroscó y se puso de pie. Sus ojos la siguieron. Supongo que es mi turno ahora. No tienes que decirlo. Yang la interrumpió. Lo sé, pero quiero decirlo de todos modos. Ella dijo. ¿Qué era la ligereza en su pecho? No era paz, de eso estaba segura, pero estaba allí. Sucedió cuando tenía 8 años. Un ataque a Vale. La madre, por supuesto, fue a detenerlo con sus compañeros y el resto de las fuerzas. Y salí, con la intención de ver a mi héroe en acción. Lo que yo la vi caer del cielo. Corrí hacia ellos. Y tuve que mirarla a los ojos mientras se ahogaba con su propia sangre. Claramente mostraba que me reconoció. Me pregunté muchas veces. ¿Terminó muriendo sin nada más que se arrepiente por mi culpa? Estoy seguro. Es mi culpa.
Si ella no hubiera venido, al menos podría haberse permitido pensar al menos mi familia está a salvo. Así es. Ella lo había arruinado todo. Lo que debería haber sido un noble sacrificio se había convertido en un escenario de tragedia porque ella estaba allí. Si ella no hubiera venido, su madre habría muerto en paz. Si ella no hubiera venido, podría haber podido vivir en paz. Pero ella lo había hecho. Había cosas que nunca más serían reparadas. Reparados, tal vez, pero nunca podrían volver a su forma original. Así que me odio a mí mismo. Ruby confesó. La ligereza en su pecho aumentó cuando dijo esas 4 palabras. Realmente no me soporto. Lo que más me dolió de la muerte de mi madre no fue que sucediera, sino lo que sucedió como resultado. Que la extrañé. Que me sentí tan solo. Tuve que cargar con un fisiólogo. Para ser honesto, nunca había pensado realmente en ese período de mi vida hasta ahora. Y ahora lo entiendo. Lo odiaba. Miré a todas las personas nuevas que entraron en mi vista con desprecio, y a todos los adultos que intentaron hacer las cosas más fáciles, diciendo cosas como que mi madre nunca iba a volver, como si yo creyera que sí. Ruby, comenzó Jan. Solo déjame hablar. Ella la cortó. De todos modos. Estaba tan absorto en mí mismo, todavía lo estoy, hasta cierto punto. Estoy tratando de cambiar, pero cuando llega el momento, me protejo a mí mismo, no a otra persona. No soy como Shirou en absoluto. Por supuesto, tiraría su vida sin pensarlo 2 veces, y eso es un problema en sí mismo, pero ¿sabes lo que quise decir? Entrené para honrar su memoria y convertirme en alguien de quien ella pudiera estar orgullosa. O eso me dije a mí mismo. Tal vez simplemente no quería que me lastimaran más. Solo sé que no he cambiado en absoluto. Con Shirou fue igual. Me negué a aceptarlo, arremetí, traté de soportar todo por mí mismo y solo, no pensé bien dónde realmente debería haberlo hecho. Ruby dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. ¿Sabes? Su sonrisa se amplió. Se siente bien decirlo. Los 3 la abrazaron. Ella les devolvió el abrazo. Mientras el calor la envolvía, dejando que el peso de sus hombros cayera y Ruby se sintió destrozada. Era bueno que hubieran llegado a un entendimiento, que finalmente se hubieran sentado y hablado entre ellos. Ahora sabía cosas sobre Weiss y Black en las que nunca había pensado, y lo había confesado. Incluso había sacado a la luz las emociones de lo más profundo de ella que ni siquiera le había contado a Shirou. Se sentía como si estuvieran más cerca que nunca. Se sentía como si finalmente pudieran volver a ser amigos. Pero se sintió incómoda. Sentía que debería alegrarse por confesar lo que tenía, pero que lo había hecho no podía dejar su mente. Me odio. Solo 3 palabras simples, pero había mucho peso detrás de ellas. Ella siempre supo que lo hizo. Por eso había entrenado tanto, por eso había tratado de cambiarse a sí misma. Para ser fuerte cuando tal cosa volvería a suceder. Para que no la lastimaran. Ella lo sabía, aunque en realidad no pensó en ello. Pero decirlo, la llenó de sentimientos complicados. La puso nerviosa. La hizo mirar a sus amigos e incluso a su propia hermana sin sutileza, preguntándose qué estarían pensando. Si estuvieran mirándola. Si finalmente se hubieran dado cuenta de que ella era solo una niña débil que fingía ser fuerte, y que todo lo que había logrado lo había logrado solo porque quería correr por sus propios errores. Le hizo preguntarse si iban a ser más amables con ella, porque estaba rota. Como los amigos de su familia. Como su padre. Como el fisiólogo. No creía que pudiera soportar algo así de nuevo. Fue tonto. Cuando se lo dijo, no la miraron como si fuera una muñeca rota. Ellos la aceptaron y la abrazaron. Sin embargo, la duda seguía ahí. Como si estuviera confundiendo simpatía con concisión. Como si tal vez su abrazo no hubiera sido por apoyo, sino porque pensaron que ella podría romperse. Estaban actuando normalmente. Sonrieron juntos, rieron juntos. En todo caso, se habían vuelto honestos el uno con el otro. No hubo pausas incómodas, tiempo perdido preguntándose qué decir, qué podría estar bien decir. Y, sin embargo, las dudas simplemente no podían dejar su mente. Tal vez era solo que ella era así, que algo fundamental se había roto dentro de ella cuando murió su madre y no podría volver a estar completa nunca más. Pasaría toda su vida preguntándose y temiendo y atada toda su vida. Qué pensamiento tan deprimente, pero se hizo realidad. Había pasado tanto tiempo protegiéndose de todo que ya no sabía qué pensar cuando los muros se derrumbaron. Se acercaba el festival vital.
Era solo cuestión de días antes de que comenzara. Había estado emocionada una vez, pero ahora realmente no le importaba. Porque ella lo vio por lo que era. Una forma de fingir que las cosas no eran como son, aunque fuera por un breve momento, y nada más. Pero la realidad no cambiaría por mucho que se engañaran a sí mismos. Los Grimm estaban fuera de allí, y sus vidas siempre estarían en juego. Y la situación entre los reinos no era tan estable. Salir de fiesta juntos un rato no cambiaría nada. Era una tradición continuada porque era una tradición, y ese llegó a ser su propio significado de existencia al final. Era tan hueco, ese día, alguien se le acercó cuando iba con el grupo al lanzamiento. Le tomó unos segundos reconocerla. El primer Faunus que había ayudado Shirou, el mismo día que peleó con Cardin en la clase de sparring. Eso lo sabía, pero no podía recordar su nombre. Fue un poco vergonzoso, pero no la había vuelto a ver, ni siquiera a la distancia. Así que era natural. ¿Qué quería con ella? Se había puesto al lado de Shirou, sí, pero todos lo habían hecho también. Excepto por Weiss. Pero bueno, el punto era que no podía haber ninguna razón para que la chica se acercara a ella específicamente. Velvet se inclinó en la cintura sin previo aviso. Eso la hizo dar un paso atrás. ¿Qué estás haciendo? Ruby gritó. Esta situación era demasiado extraña. Ella no sabía cómo reaccionar en absoluto. Lo siento. Dijo Velvet, con la cabeza aún inclinada. Puede sonar tonto, pero me sentí culpable. Mis compañeros de equipo me defendieron, por supuesto, pero Shirou fue la primera persona que se molestó en hacer algo al respecto fuera de ellos. Y no fui a verlo de nuevo. Ni siquiera hablé con él. Lo pensé, de verdad, pero a medida que pasaban los días lo pensaba cada vez menos, porque hubiera sido bastante vergonzoso mostrarme sin avisar después de tanto tiempo. Quería entender por qué una persona seguiría adelante y me ayudaría sin siquiera esperar un agradecimiento. Pero no, nunca tendré la oportunidad, así que al menos quería disculparme. Ojalá hubiéramos podido ser amigos. Estoy tratando de decir aquí, lamento tu pérdida. Tráele mis saludos a su familia también. Puedo darte un número, si quieres. Ruby respondió, después de un momento de consideración. Parecía la mejor respuesta. Puedes decírselo tú mismo a su guardián. No creo que haya sido lo mejor. ¿Qué significado tendría? Nunca lo conocí en absoluto. Ni siquiera éramos conocidos. Bueno, si lo crees, estaba orgullosa de sí misma, pero que tenía que estar orgullosa de reaccionar con calma ante otro recordatorio de su muerte era un poco deprimente. Entonces podría ser lo mejor. No sé. No soy el mejor juez de este tipo de cosas. Sin embargo, por lo que vale, no creo que debas arrepentirte de no haberte acercado a él. Eso no era del todo cierto. Para ser honesta, ella odiaba eso. Shirou había ayudado a muchas personas en la academia sin esperar nada y, finalmente, la gente simplemente dio por sentada su ayuda y nadie le agradeció. No es que hubiera aceptado que su papel para el resto de la escuela era simplemente una existencia conveniente. Era solo que no veía nada de malo en ello, y eso, más que cualquier otra cosa, lo irritaba. La cabreó por completo, no, tenía que dejar de andarse con rodeos. La verdad era, que los odiaba. Hasta la última persona que ni siquiera se dignó agradecer la ayuda que les brindó. No importa cómo pensara sobre sí mismo, él también era humano. Tenía un corazón humano aunque pensó que sus creencias eran rígidas como el acero, hasta su final. Solo una sonrisa, una palmada en la espalda. Un simple gracias. Devolverle incluso algo tan pequeño habría sido suficiente para ella. Pero hubo pocos que realmente se molestaron en hacerlo. Era solo, como era él. Ella tragó, fue difícil pronunciar esas palabras. Él no quería nada como compensación, así que no tienes que castigarte por eso. El conocimiento de que había ayudado a alguien era la única compensación que necesitaba. Sí, él, parecía ese tipo de persona. Pero aún así, no creo que fuera correcto hacerlo. No puedo evitar sentirme culpable. Si eso es lo que piensas. Ella suspiró. Mira. Tal vez tengas razón, pero pareces buena gente. Ella extendió su mano izquierda hacia ella. Entonces, ¿por qué no nos hacemos amigos? La oferta de Ruby fue sincera. Había cometido un error, pero estaba trabajando para cambiarlo. La amargura que había hecho en primer lugar estaba allí, pero se desvanecería. Se desvaneció más y más rápidamente cuanto más miraba a Velvet. El conejito Faunus levantó la cabeza y miró su mano extendida. Tentativamente extendió su mano hacia ella y la agarró.
Se estrecharon la mano como si fueran viejos amigos. Se separaron como si también fueran viejos amigos. Ninguno de ellos se inscribió para participar en el torneo, por supuesto. No tenía nada que ver con lo que había sucedido. Bueno, eso no era necesariamente, ya que estaba tangencialmente relacionado. Pero de todos modos. Simplemente no podían perder el tiempo en nada, cuando todavía tenían un propósito al que no estaban más cerca desde que lo crearon. La línea de meta parecía tan lejana que a veces, solo a veces, se preguntaba si estaba ahí para empezar. Sin embargo, fueron a eso. Tenía que admitir que, aunque últimamente reunir entusiasmo por cualquier cosa había sido cada vez más difícil, no podía evitar estar emocionada por el torneo. Aunque había visto muchas cosas horribles, el trimo de pelear o incluso ver una pelea en condiciones controladas nunca la había abandonado. Fue como conocer gente nueva, pero mejor. Crow había dicho que tu estilo de lucha reflejaba tu personalidad como un espejo claro, y ella lo creía con todo su corazón. Además, ver pelear a Pyra siempre fue un placer. Ruby pensó que tenía muchas posibilidades de derribarla si alguna vez tenía la oportunidad, pero eso no cambió eso. Resultó que Pyra no iba a pelear ese día, pero aún así las peleas fueron interesantes, hasta ahora. Fue realmente agradable ver todos esos estilos chocando entre sí y tener la oportunidad de compararse con ellos. Hubo algunos que parecían más centrados en presumir ante la multitud que en pelear. Afortunadamente, como ella dijo, fueron solo unos pocos. De las 4 peleas hasta el momento, tenía que decir que vendría favorablemente en comparación con cualquiera de esos concursantes. O eso pensaba ella, de todos modos. Ella no era particularmente humilde cuando se trataba de su habilidad de lucha. Fue bonito, de verdad. No era lo que ella esperaba que fuera, al menos no por ahora, pero era agradable. Le permitió simplemente sentarse y mirar algo interesado mientras comía palomitas de maíz. Dado que apenas hubo pausa entre los partidos, no le dio espacio para detenerse en sus pensamientos. Lo cual fue bienvenido. Cuando terminó el último partido del día, sucedió. Las luces se apagaron por completo. Ruby se congeló por un segundo, con una mano llena de palomitas de maíz hasta la mitad de su boca. ¿Qué ha pasado? ¿Un simple error de mantenimiento? Quizás. Aún así, estaba nerviosa. Todo lo que podía escuchar era el latido de su corazón latiendo en sus corazones. Porque había una posibilidad de que no lo fuera. Y no tenía a Crescent Rose con ella. Ella recordó el momento en que había sido capturada. La confusión, la lucha por sobrevivir. El terror que la abrumó por completo, quitándole la razón. La respiración pesada de Neo en la oscuridad. Su fuerza extraordinaria y su sadismo que te encrespa la sangre. Había estado indefensa, incapaz de confiar en nada más que en su propio cuerpo. Sintió que la bilis subía por su garganta cuando los recuerdos resurgieron. No había ninguna razón para pensar que hubiera sido otra cosa. Su mente lo entendió perfectamente, a pesar de que su corazón estaba corriendo salvajemente en su pecho. ¿Qué más podría ser, para uno? Nadie podría ser tan estúpido como para atacar el festival vital. Atlas había enviado muchos paladines atlesianos, pilotos de ellos y soldados mecanizados para proteger la seguridad de la gente de los 4 reinos. Atacar, aquí y ahora, significaba la muerte para quien quiera que lo intentara. Ni siquiera Uitefam, probablemente el grupo criminal más grande de todo Remnant, podría sacar algo así. Definitivamente serían aniquilados sin posibilidad de contraatacar de verdad. Entonces, no habría nadie tan estúpido como para intentarlo. Tiene sentido. Era fácil de olvidar porque el alboroto que hacía la gente a su alrededor la ponía nerviosa, pero tenía sentido. Ella deja de respirar hondo, hubo un portazo. La puerta abriéndose. Pasos corriendo en la habitación. Rubí se puso de pie. Había al menos media docena de personas, y estaban claramente blindados y seguramente armados. Se puso de pie, sintiendo que el corazón le subía a la garganta. Espera, no. Blake. Blake podía ver en la oscuridad, así que no tenía que ser tan impulsiva. Blake. Gritó Ruby, para hacerse oír por encima del alboroto. No hubo una respuesta. Un gruñido. Algo golpeó el suelo, rodó. Bajó y se cubrió la cabeza con las manos un instante antes de que explotara. Pero la explosión no fue muy grande, y por el olor se dio cuenta de que había sido una granada de humo. Se puso de pie, confundida, su corazón latía aún más rápido. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cuál era la situación? El no saber era más aterrador que cualquier otra cosa.
Sintió una mano en su hombro y casi saltó. Pero entendió que no podían haber ido tan lejos en tanto tiempo. Más y más personas con armadura entraron corriendo en la habitación. Ruby. Black le susurró, en su oído. Y todos. Escuchen. Antes de que puedan llegar lo suficientemente lejos, nos levantamos usando la escalera de incendios. Está cerca de aquí. Salta hacia abajo, gira a la derecha y luego avanza 3 metros. Después de eso, veremos qué carajo está pasando. Y lo solucionamos. A Ruby le gustó eso. Sonaba como un plan, aunque no era mucho de uno. Habían llegado tan lejos, así que debían tener algo a su favor. No le gustaba la idea de dejar a la gente aquí para que se alimentara por sí misma. Ella no tenía sus armas, tampoco Black y el resto, y probablemente la mayoría de la gente tampoco. Glinda estaba aquí armada y probablemente podría encargarse de ellos sola, pero eso no cambiaba la inquietud. Aún así, eso no cambiaba que les iría mejor con lo que fuera que hubiera pasado, y pelear en condiciones tan desfavorables no les haría ningún bien. No le sentaba bien, pero era innegable. Así que se agarró a la barandilla y se arrastró sobre ella sin dudarlo. Los tres la siguieron y se dirigieron a la escalera de incendios, saludando entre la multitud de personas. No fue difícil en absoluto. Salieron por la ventana, entraron en el paisaje de incendios y lo que vieron fue una verdadera pesadilla. Apenas podía creer lo que veía. Los soldados de Whitefang estaban invadiendo la academia, derribando a los asistentes de sus. Las máquinas de Atlas también fueron disparadas contra la gente. No contra el colmillo blanco. Sin embargo, no fue una traición. Podía ver claramente, incluso desde aquí, que los Paladins no estaban tripulados o que el piloto que había dentro estaba preñado. Aún así, no cambiaba que la situación fuera mala. Gritos de sangre llenaron el aire. La gente se apresuró a escapar, rogó por sus vidas y fueron asesinados sin piedad. El festival que se suponía simbolizaba la unión entre los reinos ya se había derrumbado, y ahora era cada uno por su cuenta. En la carrera, las personas se redujeron la velocidad unas a otras y provocaron que otras personas cayeran al suelo. Eso causó muchas muertes. Pero, incluso si lo hubieran manejado mejor, no tendrían ninguna posibilidad de salir con vida. La principal seguridad eran las fuerzas de Atlas. Con ellos controlados, correspondía al profesorado y a los estudiantes defender a las personas. Dependía de ellos. Ruby se quitó el pergamino y puso el código de su casillero. El código especial del casillero para ella en cualquier ubicación en el campus. Los demás también lo hicieron, por supuesto. Quitaría su tapadera, pero no era como si pudieran hacer algo sin sus armas, por lo que no tenían opciones. Los 4 casilleros volaron por el aire y se detuvieron en el techo frente a ellos. Usando la barandilla como apoyo, saltaron a la azotea y agarraron sus armas. El peso familiar de Crescent Rose la consoló, hasta cierto punto. Pero